Hola chicos, bueno, vamos a hablar sobre el ADN, ¿vale? Habíamos hablado un poquito sobre el ADN y habíamos dicho que el ADN está constituido por dos cadenas de nucleótidos. ¿Cuáles son las dos cadenas de nucleótidos? La primera estaría representada por este color amarillo y la segunda cadena estaría representada por este color rosa. Cuando ambas se juntan, tienen esta estructura llamada helicoidal. ¿Ok? Bueno, vamos a ver cómo es que están hechas estas cadenas. Estas cadenas están hechas principalmente de la unión de muchos nucleótidos. ¿Cómo están constituidos los nucleótidos? Principalmente están constituidos por una azúcar, un grupo fosfato y una base nitrogenada. En el caso del ADN vamos a manejar 4 tipos de bases: la citosina, timina, adenina y guanina. Recuerden que también están en una clasificación, por lo cual citosina y timina serían pirimidinas y adenina y guanina serían purinas. En el caso de las pirimidinas y las purinas, la única diferencia que hay es que es en su estructura. En este caso, las pirimidinas únicamente tienen un anillo de carbono, como los que estamos viendo aquí. Estas serían sus estructuras, ¿vale? Ahora, en el caso de las purinas, tienen 2 anillos de carbono. Eso me parece que lo vieron en una imagen que yo ya les había pasado, espero lo recuerden. Aún así, tienen que relacionar bastante qué tipos de bases están presentes en el ADN, ¿ok? Bueno, aparte, aquí en este nucleótido hay unos pequeños números, como el 1, 2, 3, 4 y 5. Y también está marcado el hidróxido. Vamos a ver por qué. En el caso del ADN, se le va a llamar así porque en su estructura está presente el azúcar desoxirribosa, ¿ok? ¿Cómo es su estructura? Básicamente su estructura es lo que ustedes están viendo. ¿Por qué tienen esos números? Estos pequeñitos que vemos aquí, 1, 2, 3, 4 y 5, se refiere al número de carbonos que tiene esta molécula. Vamos a enumerar los carbonos. En todo caso, este sería el carbono número 1, el carbono número 2, el carbono número 3, 4 y el carbono número 5. De ahí la enumeración de esta azúcar. Ahora, otra cosa que se marca en el ejemplo, aquí, es el hidróxido. ¿Por qué? Bueno, ese es un punto muy importante que necesito que recuerden. Ahorita vemos por qué. Otra característica del azúcar desoxirribosa es que en su estructura, en el carbono número 2, está presente únicamente un hidrógeno. ¿Ok? Bueno, ya que más o menos entendemos cuál es la estructura de un nucleótido y qué tipos de bases tienen, vamos a ver cómo es que se unen y cómo es que hacen una cadena. ¿Ok? Bueno. Aquí tenemos básicamente la unión de nucleótidos. Esta cadena, la cadena que está en color rosa, está constituida principalmente por la unión de nucleótidos, la unión de este tipo de ejemplos, ¿ok? Un grupo fosfato, un azúcar y su base nitrogenada. Al unirse, crean esta estructura, ¿ok? Se vería más o menos así. En este caso, vamos a examinar también las partes que tiene. Sería una azúcar, una base nitrogenada y un grupo fosfato. Están enumerados por el número de carbonos que tienen, recuerden eso. Y posteriormente, aquí hay otro nucleótido que se unió al anterior. Tiene otra base nitrogenada, en este caso sería la adenina, una azúcar, sus carbonos enumerados y su grupo fosfato. Y así sucesivamente. En este caso tenemos otra azúcar, en la base nitrogenada tenemos una timina y el grupo fosfato. Igualmente aquí tenemos enumerados los carbonos. ¿Ok? Y así seguimos con las diferentes bases que tiene. Aquí está la guanina, otra vez la citosina y nuevamente la adenina. Como verán, tienen todos exactamente la misma estructura. Esto vendría representando lo que es una cadena de nucleótidos, es decir, la cadena rosa. La cadena rosa la estaría representando esta cadena.
¿Ok? Bueno, ¿cómo se unen? Bueno, básicamente los nucleótidos se unen gracias a un enlace que se llama enlace fosfodiéster. ¿A qué se debe esto? Bueno, en este caso, el hidróxido presente en el carbono número 3 se une al grupo fosfato del siguiente nucleótido. Necesito que recuerden muy bien cómo es la estructura. Recordemos que la estructura de un nucleótido es esta. Tiene su grupo fosfato, tiene su grupo hidróxido y la demás estructura, que sería su base nitrogenada. Ahora, si los unimos, se verían así. Y la unión se realiza por un enlace fosfodiéster. ¿Ok? Se une el grupo hidróxido del carbono número 3. Recordemos, carbono número 3, el hidróxido. Este hidróxido se une al grupo fosfato del siguiente nucleótido. Y en este caso es como se realiza el enlace fosfodiéster. Ahora, vamos a retomar un poquito. ¿Cómo se une una de estas cadenas? Se unen gracias al enlace fosfodiéster que se da entre el grupo hidróxido y el grupo fosfato del siguiente nucleótido. ¿Ok? Espero no haya dudas hasta aquí. Esta es la estructura que tiene. Cabe recalcar algo. Si lo vemos un poquito más grande, verán que esta estructura parece que va de lado. No crean que me fui chueca o algo por el estilo. No es así. La estructura que tiene, y más bien por cómo lo vamos acomodando, te va dando esta estructura y de hecho esta inclinación. Ahorita, de hecho, es que esta estructura, este acomodo de estos nucleótidos, te da justo el acomodo que tiene el ADN. Y bueno, ¿qué más? En este caso, cabe recordar que la dirección de crecimiento de una cadena de nucleótidos siempre va a ir de 5' a 3'. ¿Por qué? Miren, el primer nucleótido, en este caso, va a estar representado por el carbono número 5', que está aquí. ¿Cómo se da el crecimiento? El crecimiento va de 5' a 3'. ¿Por qué? Porque básicamente se une el hidróxido con el grupo fosfato del siguiente nucleótido y así sucesivamente. Si vamos suponiendo que vamos al final de la cadena, el que queda volando sería el carbono 3'. Por eso su crecimiento va de 5' a 3'. ¿Ok? De arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Lo de izquierda a derecha se debe más a la estructura que tienen, vuelvo a repetir, por eso es que está un poco inclinado. Bueno, espero que no haya dudas en este aspecto. Vamos con el siguiente. Ahora, habíamos dicho que el ADN es una doble cadena de nucleótidos unida. ¿Cómo se vería esa cadena? Una disculpa porque intenté hacerlo lo más derecho que pude. Como verán, les había dicho que tienen una ligera inclinación. Bueno, si vamos más de cerca, ya vimos cómo es que se une una cadena. Igualmente la otra cadena se une por enlaces fosfodiéster. Al final, bueno, mejor dicho, en estas cadenas el grupo fosfato siempre queda a las afueras. ¿Ok? Grupo fosfato, grupo fosfato. Muy bien. Ahora, ¿cómo se unen estas dos cadenas? Bueno, aquí vamos a representar algo que se llama puentes de hidrógeno. Con los puntitos azules que ustedes alcanzan a ver, bueno, las rayitas azules, esos están representando qué son los puentes de hidrógeno. Y se da entre las bases nitrogenadas. Aquí está timina, adenina, guanina, citosina, citosina, guanina, adenina, timina, citosina, guanina y guanina, citosina. Esa es la manera en la que se dan estas uniones y se dan por puentes de hidrógeno. Ahora, vamos a hacerle como una especie de zoom para ver cómo es que pues, se dan estos puentes de hidrógeno, ¿no? Miren.
Vamos acá. Básicamente, esta sería la forma en la que se unen nuestras bases nitrogenadas. Recuerden que los puentes de hidrógeno únicamente se dan con la unión de un hidrógeno con algún oxígeno, del hidrógeno con algún nitrógeno o del hidrógeno con algún flúor. En este caso, nuestras bases nitrogenadas no tienen flúor, no contienen flúor, pero sí contienen oxígeno y también nitrógeno. Esta sería una base nitrogenada, que sería la timina, y esta sería otra base nitrogenada, que sería la adenina. El primer ejemplo que tenemos aquí. Bueno, obviamente un poco más derecho. Timina y adenina. Timina y adenina. Ahorita dibujamos... Ay, es un insecto. Muy bien. Ahorita vamos a dibujar todo lo demás para que se vea un poco más gráfico. Pero mientras vamos a analizar lo de las bases, ¿va? Bueno, una vez que tenemos esta estructura de las bases nitrogenadas, que esta es timina y esta es adenina, vamos a unirlos por los puentes de hidrógeno. En este caso habíamos dicho que el hidrógeno se une a un oxígeno. Aquí hay un oxígeno, aquí hay un hidrógeno. Esta sería la unión. Aquí hay un hidrógeno y aquí hay un nitrógeno. Sería otra unión. En el siguiente ya no lo tenemos. Entonces únicamente se dan dos puentes de hidrógeno entre estas bases nitrogenadas. El siguiente que tenemos, el siguiente ejemplo sería guanina y citosina. ¿Va? Ya un poco más con zoom, digámoslo así. Vamos a verlo así. Aquí hay un hidrógeno y aquí hay un oxígeno. Se realiza un puente de hidrógeno. Aquí hay un hidrógeno y un nitrógeno. Se realiza otro puente de hidrógeno. Aquí hay un hidrógeno y un oxígeno. Nuevamente otro puente de hidrógeno. ¿Va? Así es como se realizan los puentes de hidrógeno en todo caso. No voy a preguntar abiertamente las estructuras básicas de las bases nitrogenadas, pero quería ejemplificar bien cómo es que se dan estos puentes de hidrógeno para que estuviera más claro. Lo único que quiero que recuerden es que las uniones de las bases se dan gracias a los puentes de hidrógeno, que se dan gracias a la estructura que tienen las bases nitrogenadas. Y bueno, cabe destacar para que sea un poco más gráfico. Por aquí estaría el azúcar y su grupo fosfato, ¿ok? Y de este lado estaría... Perdonen mis dibujos. Su grupo fosfato. Obviamente aquí la unión. Aquí quedaría 5', 4, 3, 2, 1, prima. Igual aquí. Sería su azúcar. De este lado de la adenina estaría así. Ay, perdón. Creí que lo estaban viendo. Discúlpenme, no puedo coordinar muy bien teniendo el celular de un lado y haciendo el dibujo de otro lado. Grupo fosfato, este sería su azúcar. Y de aquí igual su azúcar y su grupo fosfato. Si se dan cuenta, básicamente en lo que me tardé un poco más fue en hacer estos dibujos. ¿Por qué? Porque recuerden que el crecimiento de los nucleótidos, o bueno, la unión de estos, se da de 5' a 3'. Entonces, por ende, estaría como al revés la cadena. ¿Sí me explico? Aquí tenemos que
ahí está la puntita hacia arriba y aquí está hacia abajo. Eso es porque son complementarias. Recuerden que siendo bases complementarias, obviamente la segunda cadena va a estar al revés. ¿A qué me refiero con al revés? Bueno, aquí sería el carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4 y el 5. Igual aquí, 1, 2, 3, 4 y el 5. Discúlpenme. Aquí, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Por lo que aquí estamos viendo que el primero que queda sería 5 de 5' a 3'. ¿Ok? Y aquí sería el crecimiento hacia arriba. ¿Y qué queda primero? Sería 3', 5'. ¿Ok? Esa sería más o menos la estructura. Esto quería que quedara claro para que, bueno, no tuviéramos problemas un poquito más adelante con los demás temas. Espero sea lo suficientemente claro y bueno, vamos a retomar un poquito. Quedamos entonces que gracias a los puentes de hidrógeno es como se unen ambas cadenas de nucleótidos, ¿ok? Gracias a estos puentes de hidrógeno que se dan por las bases nitrogenadas. ¿Ok? ¿Cómo se da con las bases nitrogenadas? Bueno, gracias a la estructura que tienen estas bases hidrogenadas. Los puentes de hidrógeno únicamente se dan cuando el hidrógeno se une a algún oxígeno o a algún nitrógeno, en estos ejemplos. ¿Ok? Y bueno, retomando lo anterior, cabe recordar que necesitan estudiar mucho cómo es la estructura de un nucleótido para que no tengan dudas al respecto. Saber por qué tienen estos pequeños números, 1, 2, 3, 4, 5, que enumeran a los carbonos que tiene el azúcar. Saber por qué se le llama desoxirribosa, ya que en el carbono número 2 únicamente tiene un hidrógeno. Y aquí esto es la unión de los nucleótidos, o sea, de una cadena de nucleótidos. Estábamos hablando ya sea la rosa, ¿no? Estábamos hablando de la rosa. Y la unión de sus nucleótidos se da gracias al enlace fosfodiéster. También la cadena amarilla se une gracias al enlace fosfodiéster, pero es para que quede un poquito más claro, ¿vale? Estamos viendo únicamente la estructura de una cadena. La otra es exactamente igual, pero para que no haya confusión. Una vez que ya están unidas estas cadenas de nucleótidos por enlace fosfodiéster, se une a la otra cadena que igualmente está unida por enlaces fosfodiéster, gracias a los puentes de hidrógeno que realizan las bases nitrogenadas. ¿Ok? ¿Cómo se realizan? Bueno, así. Gracias a la estructura que tiene las bases nitrogenadas. Y recuerden, el crecimiento siempre va a ser de 5' a 3', es decir, hacia abajo. Se van a ir uniendo. ¿Va? Y recuerden también mucho eso del crecimiento porque nos va a ayudar para el siguiente tema. Espero quede lo mejor, más claro que la clase anterior y si no, pues me van comentando.